Gracias. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo número 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, nos presenta el pensamiento de Pedro el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? ¿Parece? Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por la bendición y la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu Santo. Por eso en esta hora, Padre amado, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Una bendición abundante pedimos también por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos también, Señor, comprendan, entiendan su verdad. Que ellos también alcancen salvación y vida eterna en nuestro anhelo y nuestra oración. Y lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una serie muy extensa que venimos desarrollando hace algunos meses y que tiene como título Transformados por su Espíritu. Esta serie nos demuestra que la única esperanza de la humanidad es Cristo Jesús. Es bueno poner las bases para continuar con esta serie. ¿Qué haremos durante la semana? Número 1, trabajaremos específicamente con una palabra. La palabra es arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra? Arrepentimiento. Es bueno entender y comprender arrepentimiento en la Biblia. ¿Por qué? La palabra arrepentimiento es la palabra clave dentro de lo que se conoce como el plan de salvación. El plan de salvación es una ciencia, se llama la ciencia de la salvación. Los teólogos le llaman soteriología, que significa estudio de la salvación, la ciencia de la salvación. Tan interesante es la ciencia de la salvación para Dios y para la Biblia, que la estudiaremos por toda la eternidad. La semana la dedicaremos a estudiar un poco acerca de la ciencia de la salvación. Si hay una ciencia importante para el humano estudiar, es la ciencia de la salvación. Dentro de la ciencia de la salvación encontramos lo que es justificación, lo que es santificación y lo que es glorificación. Pero lo que llama la atención dentro de este plan de salvación es una palabra clave, la palabra eje, y es la palabra arrepentimiento. No debemos confundir en la Biblia el significado salvador o salvífico de la palabra arrepentimiento con otro significado de palabra arrepentimiento que es opuesto. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca de Judas, nos dice que Judas arrepentido entregó las 30 piezas de plata, pero se ahorcó. ¿Cuál fue el tipo de arrepentimiento que Judas tuvo? Por otro lado encontramos a Jesucristo, a Juan el Bautista, a Pedro, a Pablo y a los apóstoles hablando de arrepentidos. ¿A qué se refiere Juan el Bautista cuando dice arrepentidos? ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Pedro? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Y qué quieren decir los apóstoles en comparación con lo que le pasó al apóstol Judas? ¿Por qué un arrepentimiento que se pierde y otro arrepentimiento que significa salvación? ¿Cuál es la importancia para nosotros de esa palabra que es clave? Por siglos en la historia de la iglesia cristiana, la palabra arrepentimiento se ha dejado de lado. Tan doloroso y desastroso es el evento que hoy día usted puede preguntar en diferentes lugares y denominaciones cuál es el valor bíblico de la palabra arrepentimiento y usted notará, triste y lamentablemente, un desconocimiento generalizado del valor de esa palabra. Arrepentimiento, la palabra clave. La palabra clave en la predicación de Juan el Bautista, por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 3, versículo 2, cuando Juan comienza su predicación, mire usted dónde se fundamentó, cómo empezó a hablar y en qué se enfocó. Vamos a hacerlo rapidito porque hay mucho que decir y el tiempo corre muy aprisa. San Mateo capítulo número 3,
dice la Biblia acerca de Juan el Bautista, versículo número 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted lee San Lucas, capítulo 3, encuentra a Juan el Bautista hablando del arrepentimiento. Y dice que ustedes deben producir frutos dignos de arrepentimiento, versículo 8. Y cuando la gente escucha la predicación de Juan el Bautista, la gente responde y reacciona. Número 1, dice la Biblia que la gente preguntó, ¿qué haremos? Y dice la Biblia también que los publicanos preguntaron, ¿qué haremos? Pero también dice la Biblia que aún los soldados preguntaron, ¿qué haremos? Cuando el Espíritu de Dios toma a un hombre o una mujer y presenta el mensaje de salvación, produce arrepentimiento. Arrepentimiento a la luz de la Biblia significa un cambio de la mente. ¿Un cambio de qué? Cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales, un cambio de las estructuras mentales, un cambio en la forma de razonar. Generalmente el ser humano razona de una manera lineal, pero cuando es arrepentido razona de una forma contextual. De eso hablaremos durante toda la semana. Es bueno entender y comprender que Dios no trabaja a nivel de lo que el hombre es, sino a nivel de lo que Dios es. No nos salva en la carne, sino en el espíritu. Por eso necesitamos entender qué es la mente carnal y qué es la mente espiritual. Porque los que a Dios se acercan tienen que adorarle, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. De allí tan interesante y tan importante que es comprender lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa, una definición hebrea, volverse a Dios. Los arrepentidos se han vuelto a Dios. Los arrepentidos se encontraron con Dios. Los arrepentidos viven en comunión con Dios. Los arrepentidos se reconciliaron con Dios. Hay muchas personas que no son arrepentidas, están nada más y nada menos que convencidos de una verdad, pero no se han arrepentido de esa verdad. No están convertidos, sino solamente convencidos. Estar convencido es conocer la verdad, pero estar arrepentido es más que conocer la verdad. Es haber nacido de nuevo para la gloria de Dios. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted puede estar muy convencido de la verdad sin estar convertido. Mantiene y conserva sus malas, su mal genio, su forma extraña de ser. Y usted a veces se siente amargado porque tiene que fingir un cristianismo que usted sabe que no tiene. Conoce la verdad, pero no se ha arrepentido. Mi pregunta, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando la persona se encuentra con Jesús, cuando la persona se entrega a Jesús, nace de nuevo. La persona comienza una nueva experiencia. Eso es arrepentimiento. Se nota el cambio. El arrepentimiento genuino es permanente. El arrepentimiento genuino es progresivo. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria a su imagen como por el Espíritu. Mi pregunta, ¿tiene sentido estudiar esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Miren, hay mucho que decir para poner la mesa y hay mucho que comer durante la semana. Vamos rapidito. Juan el Bautista predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El centro, el eje de la predicación de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Cuando Cristo viene, continuando el trabajo de Juan el Bautista, en San Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predica lo mismo. Cuando Cristo sale del escenario y Pedro comienza a predicar, dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos. Durante Pedro predica el arrepentimiento, aparece Pablo, Hechos 17:30, y dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La misma predicación. Y mire usted lo que decían los apóstoles en San Marcos, capítulo 6, versículo 12. San Marcos, capítulo 6, versículo 12. Arrepentimiento es la palabra clave. Verso 12. Y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué cosa? Se arrepintiesen. Por eso Jesús es la esperanza, pero usted debe entender que Jesús es la esperanza porque produce arrepentimiento. Usted necesita arrepentirse. Yo necesito arrepentirme. Y recuerde que Juan el Bautista comenzó predicando a los judíos. Jesús predicó a los judíos. Pedro predicó a los judíos. Pablo predicó a los judíos. Los apóstoles comenzaron predicando a los judíos. Y recuerde que los judíos eran el pueblo de Dios. No solo se le predica el arrepentimiento a los que no conocen, se le predica a los que ya conocen, porque si los que ya conocen no son arrepentidos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Así que vamos a predicar no solamente para los amigos, sino para usted también, querido hermano y hermana, porque si usted no es arrepentido, Cristo dijo que los que no nacen de nuevo no pueden entrar en el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Seguro que tiene sentido?
Entonces debemos entender y comprender qué es un arrepentimiento genuino de qué es un arrepentimiento falso. San Mateo capítulo 27, versículo 3. Estamos haciendo un breve repaso para ubicarnos en tiempo y espacio y ubicarnos donde estamos estudiando a nivel de la serie Transformado por su Espíritu. San Mateo 27, versículo 3. Dice el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice ahora? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Una pregunta, ¿dice que la devolvió arrepentido, sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. La pregunta es, ¿estaba arrepentido Judas conforme al arrepentimiento de salvación? No. Entonces, ¿cómo se entiende este arrepentimiento del otro arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Eso es bueno que quede claro, ya está grabado, esa serie la presentamos, solo estamos poniendo en la mesa para que podamos ubicarnos en lo que viene durante la semana. Pregunta número 1. ¿Reconoció Judas que había cometido un error y vino a devolver las 30 piezas de plata y lo reconoció? Leamos más adelante. Dice en el versículo número 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mi pregunta, ¿estaba arrepentido Judas conforme al arrepentimiento de salvación? No, se suicidó. ¿Qué significa arrepintió en este concepto, en este término? Hay por lo menos 3 palabras, con todo el respeto que el ambiente merece, tengo que utilizar estos nombres como son. Hay 2 palabras que significan arrepentimiento genuino. Disculpe, una palabra en griego es metanoeo y la otra es metanoia. Ya hablaremos de esas 2 palabras. Pero este arrepentimiento que habla la Biblia acerca de Judas tiene otra palabra rara, pero muy importante. La palabra es metamelomai. No es el arrepentimiento que produce salvación. No es el arrepentimiento que cambia vidas y corazones. Ponga cuidado, porque el confundir esta palabra con el arrepentimiento genuino ha hecho que las iglesias se llenen de mucha gente convencida de la verdad, pero no están convertidos a la verdad. Mucha gente que ha hecho una decisión por Cristo por un enfoque psicológico, pero no un enfoque cambiador y transformador por el Espíritu de Dios. Mucha gente que hoy viven angustiados y ansiosos preguntándose si serán salvados o no serán salvados. Muchas personas con años en la iglesia y que todavía tienen angustias y ansiedades profundas en su corazón y no se sienten todavía el gozo de la salvación. El desconocimiento de lo que vamos a ver ahora ha traído a muchas familias, a muchas personas hasta cierto nivel de desquiciamiento espiritual. Se sienten ansiosos y angustiados y tienen que fingir un cristianismo que ellos saben que no están viviendo y aparentar lo que ellos saben que no son. Por eso es tan importante esto. Parece que ya capté su interés. Así que ahora podemos trabajar. ¿Qué significa esa palabra? El diccionario la define de esta manera. Cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento. Cambiar de idea, pensar de un modo diferente. La base de ese arrepentimiento de Judas, metamelomai, es remordimiento. Es angustia y ansiedad por las consecuencias de lo malo que hicimos. ¿Se comprende? Lo hiciste mal y te atraparon. Ahora te sientes arrepentido, sientes remordimiento por lo que viene, las consecuencias que vienen. ¿Reconoció Judas que había pecado? ¿Sí o no? ¿Devolvió las 30 piezas de plata? ¿Corrió y se ahorcó? Sí, Señor. El remordimiento, ese arrepentimiento que no produce salvación, tiene miedo a las consecuencias de lo malo que se hizo. No hay un cambio en la persona, no hay un dolor profundo que lo lleva contrito al pie de la cruz, no hay un dolor profundo en el centro del corazón que le hace sentir que ofendió, que faltó al Dios Todopoderoso.
Hay un temor y dolor y terror por lo malo que viene cuando te atrapan en lo que hiciste. Y eso fue lo que pasó con Judas. Un remordimiento, no un arrepentimiento profundo y genuino. El apóstol Pablo nos explica eso de una manera bien interesante. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo número 10. Vamos rapidito. Recuerde que estamos haciendo un resumen de toda esta serie, que ya está grabada, para que nos pongamos en cue, nos pongamos en punto y entonces continuar con algo hermoso que estamos haciendo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Dice Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. ¿Sintió tristeza Judas? Sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Se ahorcó? Sí. La tristeza según el mundo produce la muerte, pero la tristeza según Dios produce la salvación. Cuando un hombre o una mujer es impactado por el Espíritu, cuando un hombre o una mujer es tocado por el Espíritu de Dios, siente arrepentimiento. Número uno, siente dolor por haber ofendido a Dios. Hay un cambio en su manera de pensar. Hay un volverse a Dios. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Recuerdan el hijo pródigo, sí o no? ¿Se fue de la casa o no se fue? ¿Se llevó el dinero, sí o no? ¿Lo gastó o no lo gastó? ¿Estuvo con mujeres raras, sí o no? ¿Hizo toda su poca vergüenza? Y allá cuando todo se acabó, cuando no tenía dinero, cuando estaba alimentando cerdos, cuando su vida era una desgracia, sabía y conocía a su papá, ¿sí o no? Vino de regreso a la casa donde el padre, ¿sí o no? ¿El padre lo recibió? ¿Lo recibió o no lo recibió? ¿Y cuál fue el sermoncito del hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento del hijo pródigo le hizo volverse a Dios. El arrepentimiento, la tristeza según el mundo, no hace que usted se vuelva a Dios, hace que usted sienta pena, angustia, ansiedad por las consecuencias de lo malo que hizo. Y usted puede por un tiempo aparentar un arrepentimiento genuino, pero al final se ve que no lo es. Si se le da la oportunidad, hace algo peor en el futuro. En cambio, el arrepentimiento genuino jamás se regresa otra vez al vómito ni al cieno como la puerca lavada. El hijo pródigo regresó a la casa, el papá corrió, lo besó y lo abrazó. El papá le puso el anillo de la familia, lo mandó bañar y le puso la ropa de la casa, ¿sí o no? Lo aceptó de nuevo en la familia, le dio toda la confianza otra vez, porque el papá sabía que ese era un arrepentimiento genuino y jamás se iría de su lado. Por eso es tan importante entender esto, tan importante comprender el arrepentimiento genuino. La tristeza según el mundo produce muerte, la tristeza según Dios produce salvación. Por eso cuando Pedro predicó, cuando Pablo predicó, cuando Juan el Bautista predicó, cuando Cristo predicó, predicaron un arrepentimiento que hace un cambio, una transformación en la mente, en la vida de la gente, que produce un regreso de la gente a Dios. Y cuando la persona regresa a Dios ya no puede ser igual. ¿Por qué no puede ser igual? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Mire por qué no puede ser igual. Primera de Pedro 1, 23. Cuando la persona regresa a Dios, hay un elemento sobrenatural que ocurre en el individuo. Y el individuo tiene que saberlo porque el arrepentimiento genuino produce una nueva persona. Versículo 23, primera de Pedro capítulo número 1. Dice, siendo renacidos, ¿qué cosa dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Simiente, ¿cómo dice? Incorruptible. ¿Qué significa esto? Escuche, cuando usted acepta a Jesús, cuando usted conoce el plan de salvación a través de la Biblia, cuando usted recibe y acepta lo que Dios ha provisto, cuando usted se entrega al Señor, entonces Dios se compromete a resolver un problema fundamental. La naturaleza humana pecaminosa carnal no puede producir lo bueno, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos capítulo 8 versículo 7. Como la naturaleza humana no puede someterse a Dios, como no puede ajustarse a Dios, como no puede hacer la voluntad de Dios, entonces Dios por su palabra se compromete a darte una nueva simiente, una simiente que viene de arriba, una simiente que es incorruptible. Cuando empieza tu experiencia cristiana, entonces tiene dos simientes. La de abajo que no sirve para nada y la de arriba que viene del cielo. Ahora usted decide cuál de las dos alimenta. O alimento la de abajo o alimento la de arriba. La de arriba nace por la palabra de Dios. La de arriba nace en la palabra de Dios. Por eso Satanás lucha para que usted no estudie la Biblia. Hay dos cosas que Satanás lucha para que los cristianos no hagan.
Número 1, que no oren. Y número 2, que no estudien la Biblia. Analícelo. Analícelo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La simiente que viene de lo alto es tan especial, es tan sobrenatural, es tan maravillosa. Primera de Juan capítulo 3. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 9. ¿Cómo es esta simiente? Dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de lo alto, la simiente que es incorruptible. Entonces usted define cómo será su vida cristiana. O una vida cristiana poderosa alimentándose de la Biblia, una vida cristiana poderosa en una comunión constante con Dios a través de la oración, o una vida de derrota, descuidando ese alimento para la nueva simiente. Sea honesto con usted mismo. ¿Verdad que el tiempo dedicado a la Biblia y a la oración es mínimo e ínfimo comparado con el tiempo que usted dedica para comer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Analice, por favor, cada día cuánto tiempo se lleva a comerse sus alimentos. En cambio, cuánto tiempo dedica a la Biblia y a la oración. Su resultado, su vida espiritual es resultante, es el resultado, es la consecuencia del tiempo que usted dedica a la Biblia y a la oración. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dígame cuánto tiempo dedica a la oración diaria, dígame cuánto tiempo estudia su Biblia y le diré más o menos dónde está usted espiritualmente. Si no alimentamos la simiente que viene de lo alto, si no alimentamos la simiente incorruptible que Dios nos dio, entonces nos estamos muriendo espiritualmente. Necesitamos fingir una espiritualidad que no tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si usted es un atleta y no se prepara y va a la Olimpiada sin prepararse, olvídese, usted está frito. Y estamos en una Olimpiada peligrosa, porque esta es la carrera de la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Queridos, necesitamos entender esto. Satanás no quiere que esto se predique ni se enseñe. Por eso necesitamos el significado de la palabra arrepentimiento. Hagamos un breve repaso. La tristeza según el mundo produce la muerte. La tristeza según Dios produce la salvación. La tristeza según el mundo es un enfoque hacia el mundo. La tristeza según Dios es un enfoque a Dios. Judas se arrepintió y vino a darle cuenta a los hombres que le pagaron, ¿o no? ¿Sí o no? No vino donde Dios, vino donde los que le dieron las monedas. El arrepentimiento según el mundo, la tristeza según el mundo, está muy enfocada en lo que la gente puede decir, en lo que la gente va a decir, en lo que la gente va a opinar. Y generalmente los que no son arrepentidos según Dios, son arrepentidos según la tristeza del mundo. Están demasiado ocupados en lo que la gente puede decir. Algunos dicen, no, yo no me entrego porque bueno, ¿qué dirán mis amigos? Querido, la salvación viene de Dios, es un don de Dios y le costó todo a Dios. ¿Cómo que lo que diga la gente? Que la gente diga lo que le dé la gana, reconcíliese con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La tristeza según el mundo viene con las monedas de plata a devolvérsela al mundo que se la pagó. Pero después que las entrega y el mundo le dice, a mí qué me importa, terminan ahorcándose. ¿No oyen de suicidios todos los días? ¿Lo oyen o no lo oyen? Y la gente que no tiene sentido a su vida y cae en los vicios. ¿A dónde vinieron? A donde los seres humanos. ¿Qué es lo que podemos esperar de los seres humanos? Cualquier cosa mala. ¿Pero qué esperamos de Dios? Siempre. Perdón, salvación y vida eterna. Una pregunta. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? La tristeza según Dios produce salvación. ¿Por qué? Porque al que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted se encuentra con Jesús, cuando usted se encuentra con Jesús, usted alcanza salvación y vida eterna. ¿Es así o no es así? Usted no puede ser la misma persona después que usted se encuentra con Jesús. Si usted es la misma persona, significa que no se ha encontrado con Jesús. La tristeza según Dios nos habla de un encuentro con Dios. El hijo pródigo cuando regresó a la casa, ¿estaba hediondo a cerdo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le había gastado todo? ¿El papá lo rechazó porque olía a cerdo? No, la Biblia dice que el papá corrió,
que el papá lo abrazó, que el papá lo besó y lo regresó a la casa. ¿Está Dios esperando por usted? Sí. No le importa que usted haya venido de cuidar cerdo o donde usted haya venido. Dios solo está esperando a su hijo o su hija que regresen a casa. Y esa es la razón por la que andamos viajando por todo el mundo, recogiendo las ovejas que son del Señor. ¿De quién es usted su oveja? Esto es una democracia, ¿verdad? Voy a hacer un par de preguntas, pero es una democracia. ¿Es usted una oveja del diablo? ¿Puede levantar su mano derecha diciendo que es una oveja de Satanás? Bueno, ¿cuántos son ovejas del Señor? Levanten la mano. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Yo espero que todos terminemos siendo ovejas del Señor. Porque si no somos ovejas del Señor, de alguien tenemos que ser ovejas. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Cuando estudiamos la Biblia, el plan de salvación, encontramos que Dios ha colocado todo sobre la balanza. Dios mismo se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a la tierra a resolver el problema del pecado. Por eso es tan importante comprender el valor de la palabra arrepentimiento. Cuando seguimos estudiando la Biblia, encontramos al apóstol Pedro mostrando su experiencia. Yo le pregunto, ¿Judas vendió a Jesús, sí o no? Y se ahorcó. ¿Pedro lo negó o no lo negó? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Mi pregunta entonces, ¿pecaron o no pecaron? ¿Eran apóstoles o no eran apóstoles? ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Escuche. En el capítulo 21 del libro de San Juan, cuando Cristo está preparando todo para retirarse, llama a Pedro. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro, Simón, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Mi pregunta, después que Cristo resucitó, ¿Pedro se retiró de Cristo y jamás lo buscó o vino a buscar a Cristo? El arrepentimiento genuino hace que usted busque a Dios, que usted se vuelva a Dios, que usted se encuentre con Dios. Cuando Cristo resucita, qué lindo, el ángel le dice, vayan y díganle a Pedro que el maestro va adelante. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con eso a Pedro? No importa que me negaste, no importa lo que hiciste, yo te lo advertí, quiero que sepas, Pedro, que yo estoy pendiente de ti. Fallaste, pero yo no te olvidé. Pecaste, pero yo no te rechazo. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Y cuando Cristo regrese y se reúne con todos, y cuando llegue el momento de la despedida, le pregunte a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes que yo te amo. En algún otro momento pudiéramos analizar las palabras reales de las preguntas de Jesús y las respuestas de Pedro. 3 veces la misma pregunta. ¿Me amas? 3 veces la misma respuesta. Señor, tú sabes que yo te amo. Yo le pregunto, ¿estaba arrepentido Pedro, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cambió la mente de Pedro, sí o no? ¿Se volvió Pedro a Jesús, sí o no? ¿Lo aceptó Jesús? Y al final le dijo, cuando seas viejo, tú extenderás las manos para que otro te pueda ceñir. Y dice, y esto dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Crucificaron a Pedro o no lo crucificaron? ¿Se hizo valiente o no se hizo valiente? Mostró muriendo como mártir que verdaderamente era una persona arrepentida. Mi pregunta para usted, ¿qué cosa es usted? ¿Un arrepentido según Judas o un arrepentido según Pedro? Pastor, espérese, querido, esto es serio, pero esta es la realidad. Usted tiene que entender cómo es y cuál ha sido su arrepentimiento. Cuando usted es una persona arrepentida según Pedro, cuando es una persona arrepentida según Dios, entonces su vida se convierte en un poder en las manos de Dios que cambia la vida de los que le rodean. La gente que se relaciona con usted no pueden ser igual. Porque es imposible estar lleno del Espíritu de Dios y estar cerca de alguien y que ese alguien siga siendo la misma persona. Imposible. Hay un poder dentro de usted, hay un poder que mora en usted, que impacta los corazones y cambia la vida. Aunque la gente no esté pensando en cambiar. No es un asunto intelectual, no es un asunto académico, no es un asunto conceptual, es un asunto existencial. Es que usted no puede ser igual. Es que algo grande y poderoso está pasando dentro de usted. Es que la gente no puede quedar igual, la gente tiene que tomar una decisión. La falta de esa experiencia de arrepentimiento, la falta de esa experiencia de conversión ha hecho que nos convirtamos en las iglesias como un club social, donde todo el mundo está tranquilo. No puede ser. El mundo se acaba, este asunto se termina y la gente necesita arrepentirse para alcanzar salvación y vida eterna.
¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos entender esto del arrepentimiento. No solo entenderlo intelectualmente, sino vivirlo, experimentarlo. En el libro de los Hechos, capítulo número 1, el Señor Jesús, antes de irse, el versículo 4 en adelante, le dice a los discípulos: permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. En el versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cuál es el punto? El punto es este: la promesa del Padre. Cuando el Espíritu Santo se derrama, Hechos capítulo número 2, y los 120 que están en el aposento alto bajan del aposento y se encuentran con una vastísima multitud que hay en Jerusalén, la gente comenzó a escucharlo hablar en diferentes idiomas. Algunos pensaron que estaban borrachos. Y entonces Pedro se pone en pie y comienza a presentar el discurso del capítulo 2 de la experiencia de Pentecostés. Escuche por favor, en este discurso Pedro lo divide en 4 partes. La primera de esas 4 partes tiene que ver con la promesa del Padre. La promesa del Padre de la que habló Jesús es nada más y nada menos que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que menciona Joel capítulo 2 versículo 28 al 32. Joel había dicho, por inspiración de Dios, que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne, sobre los viejos, sobre los jóvenes, etc. Y que haría una obra maravillosa. Ahora, en Pentecostés se cumple la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces le dice a la gente que lo que está ocurriendo en ese momento no es que la gente está borracha, sino que han recibido el cumplimiento de la promesa del Padre. Y lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro comienza a predicar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y presenta claramente la experiencia de Joel capítulo 2, envolviéndola en una experiencia de arrepentimiento. Una experiencia de separarse del pecado, de abandono del pecado y regreso a Dios. Una experiencia de cambio de la vida. Una experiencia que involucra desde los niños del pecho de la mamá hasta los ancianos de la iglesia, viniendo y llorando entre el altar, el pórtico y el altar, llorando y clamando la presencia de Dios. Cuando Pedro plantea esa situación, inmediatamente, parte número 2, pasa a hablar acerca de la resurrección de Cristo Jesús y lo que fue el ministerio de Jesús. Después que presenta la experiencia de Jesús, entonces sigue, número 3, presentando quién es Jesús y dice que Cristo es el Señor y el Mesías. Y número 4, entonces hace un llamado al arrepentimiento. En el versículo 37 del capítulo 2, la gente, impresionada por el testimonio de Pedro, un hombre arrepentido, por la predicación de Pedro, llena del poder del Espíritu Santo, entonces la gente grita y pregunta: varones galileos, ¿qué haremos? Pedro logró que la gente se arrepintiera porque Pedro estaba arrepentido. Pedro logró el arrepentimiento de la gente por el poder del Espíritu que había en Pedro. Es imprescindible, si usted quiere que su familia se arrepienta, que usted sea arrepentido. Usted no logrará que nadie se arrepienta si usted no lo es. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y entonces la gente gritó: varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos se bautizaron? 3,000 en una sola experiencia. Y yo le hago una pregunta a usted, hermano querido: ¿necesitamos ser arrepentidos hoy día? ¿Sí o no? La gente no es tan dura nada como dicen. Lo que hace duro a la gente es nuestra falta de conversión. Nuestra falta de entrega genuina y sincera a Dios. Si nosotros fuéramos genuinamente entregados a Dios, si nosotros estuviéramos verdaderamente arrepentidos, la gente se entregara al Señor. Y a mí no me diga que eso no es así, porque yo lo estoy viviendo. Y lo estoy viviendo cada semana, cada mes y cada año, en cualquier lugar del mundo, cualquier país del mundo. He visto personas que no estaban ni siquiera interesadas en las cosas de Dios. Y cuando escucharon la palabra de Dios, terminaron entregando su vida al Señor. Queridos, es tiempo de hacer arreglos con el Señor y muy serios. El tiempo es corto. La juventud se pierde. Y la primera razón por la que estos jóvenes se están perdiendo en el mundo entero donde voy es porque ellos no ven una experiencia genuina, sincera, profunda y poderosa en las personas que le rodean. Y yo le pregunto a usted,
¿Es Dios todopoderoso o no lo es? Entonces, ¿por qué tanta debilidad en las iglesias? ¿Por qué tanta familia destrozada? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está ese Dios que hacía maravilla en el pasado? ¿Por qué tantos cristianos hechos pedazos? ¿Por qué tantos matrimonios rotos? ¿Por qué tantos hijos de los llamados cristianos metidos en droga, en todo tipo de promiscuidad? ¿Dónde está ese Dios? Es la pregunta que la gente se hace. Yo no vine esta semana a entretenerlos. No tengo tiempo para entretener a la gente. Yo vine esta semana a decirle a usted, en el nombre de Jesucristo, reconciliémonos con Dios. Yo también tengo una familia, queridos. Y amo mucho a mi esposa y a mis hijos. Y no crea que estoy aquí al final del mundo porque no quiero estar con ellos. Mi anhelo es estar con mi esposa y con mis hijos. Pero cada madrugada el Señor me dice, ayúdame, Andrés. Y por eso me importa ir por el mundo entero. Viajar todas las millas que tenga que viajar. Porque yo sé que un día, y viene muy pronto, y yo veré a mi Señor en las nubes de los cielos venir. Y yo sé que Él estará feliz de que usted esté con su familia. Pero tome esta cuestión más en serio, querido. Tome esto más en serio. La gente se está perdiendo de verdad. Esto no es juego. ¿Cómo usted puede ser tan indiferente a sus propios hijos, a su familia, a sus amigos? ¿Cómo usted no puede importarle su propia salvación? ¿Cómo usted lo puede tomar tan deportivamente, sabiendo que usted no está bien delante de Dios? Y ser tan indiferente. Por eso me he atrevido a decir lo siguiente. Queridos muchachos, si papá y mamá no cambian la actitud, cámbiala tú. A ti se te hace más fácil cambiar la mente que a esas personas que ya tienen esas mentes tan atrapadas. Entonces, querido, cambia tú. Cambia tú, empieza a levantarte en la madrugada, agarra la Biblia, empieza a buscar a Dios y tú verás que por tu consagración papá y mamá se van a arrepentir también. Yo lo he visto en cualquier país del mundo, en muchísimos países los he visto. Hace algunos años fuimos a Argentina y me quisieron, ¿algún argentino aquí? ¿Algún argentino? Bendito sea Dios. Fuimos a la universidad, a la UAP. Y cuando les hablé de hacer un culto con los muchachos a las 5 de la mañana, se rieron en mi cara. Y dijeron que este tipo tiene que estar loco. Tú estás loco. 5 de la mañana en invierno, con ese frío del demonio que hace, compadre. Y me preguntaron, ¿y quién se lo va a anunciar a los muchachos? Yo se lo anuncio. De pastor aquí, en 100 años eso nunca se ha hecho. Digo, bueno, pues me gusta, la primera vez lo hacemos. Me advirtieron, cuando usted haga un llamado a pasar al frente, no se asuste si los muchachos no pasan, si nadie pasa. Ay, madre mía, imagínese un predicador que usted le diga que la gente no va a reaccionar a los llamados. Eso hace a uno pedazos. Y el corazón se me apretó y digo, yo lo voy a hacer. Fin de la historia. Ese viernes de noche, cuando hicimos el llamado a pasar al frente, pasaron más de 1,300 muchachos. Y cuando hicimos el llamado para reunirnos a las 5 de la mañana, en el culto de la mañana, todos levantaron la mano. Y dije, bueno, estos me estarán relajando, me están tomando el pelo. Y llegó el día, compadre, de las 5 de la mañana. Recuerdo que, bueno, saben que siempre los primeros que llegan son los incrédulos, no sé si sabían eso. Los incrédulos llegan primero para gozársela bien cuando la cuestión se hace un fracaso. 5 de la mañana, por suerte que habían unos fieles que nunca fallaban. Perdonen lo que voy a decir ahora, pero en la puerta ahí de la iglesia, afuera, siempre había un grupo de perros, que eso me animaba en el día. No importaba la hora que usted llegara, todos estaban ahí. Ay, habían un par de ellos que se metían al culto y se metían por entre las piernas la gente que no querían salir. Pero siempre lo sacaban a los pobrecitos. Pero mire qué cosa linda. 5 menos 15 de la mañana y nada más estaban los camarógrafos, el pastor de la iglesia y unos asistentes y su servidor ahí sentado esperando, compadre. Yo dije, imagínate, Señor, que no venga nadie, qué vergüenza terrible vamos a pasar aquí. 5 menos 10 y no había nadie en el panorama, en el horizonte. Los perros afuera queriendo entrar y la gente que no le dejaban entrar. Qué cosa linda. 5 menos 5 de la mañana. Se oyó un tropel, como cuando viene una manada de vacas y de caballos. Cosa linda, mamacita. Se abrieron esas puertas y entraron 1,350 muchachos.
Así estuvo cada día de la mañana a las 5 de la mañana. Un frío espantoso. Y gloria a Dios, ahí estuvo el Señor con nosotros. ¿Tiene poder el Señor o no tiene poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? Yo quisiera terminar y pedirle a Dios lo siguiente por usted y su familia. Pasaremos juntos esta semana y tengo entendido que estaremos en otro lugar la semana que viene. Pero yo quiero pedirle a usted una cosa. Querido, querida, ¿verdad que usted y yo necesitamos experimentar un genuino arrepentimiento delante de Dios? ¿Es así o no es así? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Si usted siente y sabe y entiende y comprende que necesita un genuino arrepentimiento, necesita un genuino cambio en su mente, un genuino cambio en sus códigos, en sus patrones de pensamiento, un genuino cambio en su estructura mental. Esas son definiciones griegas. En realidad la definición apropiada de arrepentimiento es la hebrea. Un volverse a Dios, un estar en íntima comunión con Él, una experiencia de ser transformado, una experiencia de recibir la simiente que viene de lo alto y empezar a experimentar un crecimiento progresivo, una transformación de gloria en gloria, donde la gente al relacionarse con usted nota que hay un poder sobre una mano, hay un poder trascendente que está haciendo de usted una persona completamente cambiada. El apóstol Pablo dijo, porque en Adán todos mueren. ¿Y qué dijo? Mas en Cristo todos serán vivificados. Es una experiencia continua, es una experiencia cotidiana, es una experiencia que va en progreso, que va desarrollándose de día en día, transformándose de gloria en gloria. Querido papá, querida mamá, si tú amas a tu hijo o a tu hija, si amas a tu familia, yo te ruego como padre también que soy, que hoy nos unamos tú y yo y pongamos todo sobre el altar del sacrificio. Que hoy rompamos nuestra agenda personal y roguemos a Dios que haga en nuestra vida el cambio y la transformación para que nuestro testimonio y nuestra experiencia cambie la vida de nuestros hijos. Papá y mamá, si te atreves a tomar esa decisión, entonces ven al frente conmigo. No importa lo que la gente opine o diga, ya tu arrepentimiento no es la tristeza del mundo, tu arrepentimiento ahora es la tristeza según Dios. Pasa al frente conmigo, si eres papá o eres mamá, y di así, al compartir conmigo aquí enfrente, a partir de hoy yo rompo mi agenda y decido seguir la agenda de Jehová. Adelante, adelante sin ningún temor. Si nosotros logramos en esta semana que cada hogar de esta iglesia, que cada hogar representado en esta hora, tenga un encuentro genuino, real con Dios, que cada papá y mamá tenga la experiencia del arrepentimiento genuino, ya logramos lo que se necesita. Porque a través de la experiencia de ustedes, por el testimonio de sus vidas, entonces otras personas también se entregarán. La gente no creerá lo que dice el predicador, la gente creerá lo que vive la iglesia. A veces entre nosotros el enemigo siembra discordias, a veces crea problemas en los matrimonios. El diablo es especialista en mantenernos separados. Pero para nosotros mantenernos unidos, no podemos buscarnos nosotros mismos. La clave de estar unido es ir a Cristo Jesús. Es en Cristo como Dios nos une. Por eso el esposo debe ir a Cristo y la esposa debe ir a Cristo. Y entonces, en Cristo, como dijo Jesús, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que seamos una sola cosa. Si ustedes logran eso, queridos, vamos a ver una semana maravillosa. Yo espero en Dios que esta semana nuestros hijos vean en nosotros el cambio que produce la unción del Espíritu Santo. ¿Todos ustedes tienen hijos? Alabado sea el Señor. ¿Podemos orar ahora, por favor? No sé si, ¿por qué no se acercan más? Vamos a arrodillarnos como podamos. Y si algunos quieren subir, suban aquí arriba conmigo. Adelante, ayúdenla a subir. Adelante. ¿Me la ayuda a subir, Dominguito? Adelante, mi amiga. Adelante, adelante. Alabado sea Dios. Sigan subiendo, no hay problema. Adelante, no sean tímidos. Vengan, vamos adelante. Hace unos días estábamos en Venezuela y decía de cómo hay personas en cualquier rincón del mundo que están mirando la programación que presentamos y cómo el Espíritu toca sus vidas y se han entregado a Jesús. Cuando terminamos de predicar, se me acerca una dama con 2 hijos y entonces me dice, pastor, yo quiero contarle mi experiencia. Hay una red que se llama la Red a Devenir
y allí comencé a ver sus predicaciones. Quiero decirle, pastor, que yo y mis hijos, a través de esa programación, aceptamos al Señor, vinimos a la iglesia, hicimos los estudios y ya estamos bautizados para la gloria de nuestro Dios. Cuando a usted, una madre o un padre, le ve pasar al frente y ve que usted sube arriba y valientemente usted le dice a todo el mundo, hoy yo decido junto a mi casa servir a Jehová, hay miles de hogares allá afuera que toman la misma decisión. Les ruego en esta hora, queridos, coloquémonos todos en pie, cerremos los ojos, oremos a nuestro Dios en esta hora, para que el Santo Espíritu sea el dueño de nuestras vidas y de nuestros hogares. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos a Cristo Jesús. Muchas gracias por su palabra que nos explica, que nos aclara, que nos hace comprender la verdad del maravilloso plan de salvación. Gracias, Dios, porque el arrepentimiento genuino es nuestra relación con usted, Padre eterno. Es volvernos a usted, es encontrarnos con usted. El arrepentimiento genuino viene como resultado de la tristeza según Dios que produce la salvación. Hoy, al pasar al frente, queremos tener esa experiencia de salvación, ese arrepentimiento que hace un cambio en nuestra mente, que nos hace regresar a usted. Que al volvernos a usted, Señor, la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que al regresar a usted, el Santo Espíritu con su espada poderosa rompa de nuestra vida toda cadena de vicio y de pecado. Que al volvernos a usted, seamos cubiertos con su manto de justicia. Que seamos transformados por su gracia y que seamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestra experiencia y nuestro testimonio como padre o madre sea tan santo, tan noble, tan puro, tan fiel, que inspire a nuestros hijos, Señor, a entregarse y consagrarse a usted. Que el enemigo no tenga parte en nuestra vida y que desde hoy vivamos para la honra y la gloria de su nombre. Bendiga, oh Dios, a los amigos y amigas presentes. Bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Que ellos y ellas también, Señor, como padre y madre, tengan una experiencia gloriosa, una experiencia viva, una experiencia cotidiana, una experiencia de salvación y de entrega con usted, para que a través de nuestro testimonio y nuestra vida, los demás se inspiren y vengan a los pies de Cristo Jesús. Bendiga este lugar, Señor, bendiga a su pastor, bendiga a cada familia, cada padre y madre, cada hijo. Dios, que en esta semana veamos su gloria, que en esta semana tomemos la decisión día a día de mantenernos fijos y firmes en la roca de salvación que es Cristo el Señor. Padre amado, pedimos estos favores en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor.